Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La científica invisible, como Stephanie Kwolek cambió el mundo sin buscar reconocimiento. ¿Sabías que la ropa que usas para protegerte, como los chalecos antibalas, el equipo de protección de los motociclistas, los trajes de carreras e incluso las tablas de snowboard, tienen algo en común? Todos están hechos con un material inventado por una sola persona. Pero esa persona, hasta el día de hoy, sigue siendo desconocida para muchos. No era una famosa científica ni una figura que ocupaba un lugar destacado en los libros de historia. Sin embargo, su invento ha salvado innumerables vidas, protegiendo a todos los que se encuentran en situaciones peligrosas. ¿Estás listo para escuchar la historia de una heroína invisible? Hoy te hablaré de Stephanie Kwolek, una química, una innovadora, una de esas personas que cambian el mundo sin pedir nada a cambio. Su invento transformó por completo el mundo de los materiales de protección, el poliamida. Un material que probablemente está a tu alrededor en casi todo lo que usas, pero que casi nadie sabe que ella fue la mente detrás de él. ¿Sabías que, cuando Stephanie descubrió la poliamida, ni siquiera ella imaginaba que ese experimento iba a desatar una revolución tecnológica? En 1964, mientras trabajaba en un experimento rutinario en DuPont, descubrió una fibra sorprendentemente fuerte. En ese momento, no tenía ni idea de que esa fibra, aparentemente común, se convertiría en una de las innovaciones más importantes de las siguientes décadas. Todo ocurrió por pura casualidad. En esa época, los químicos de DuPont estaban buscando nuevas fibras sintéticas que fueran más livianas y resistentes para la industria automotriz. Los fabricantes de autos siempre buscan materiales más ligeros y fuertes, y Stephanie tenía la tarea de desarrollar un polímero más eficiente. Estaba probando diferentes soluciones químicas, pero sin querer, descubrió esta fibra increíblemente resistente. Era más fuerte que el acero, pero mucho más ligera. Su resistencia al calor también era impresionante, e incluso podía resistir la corrosión química. Al principio, no se dio cuenta del potencial de lo que había encontrado. En aquel momento, el mundo científico no prestó mucha atención a su descubrimiento. ¿Quién iba a imaginar que una simple fibra podría cambiar el mundo? Sin embargo, continuó con sus experimentos hasta que uno de sus compañeros de equipo sugirió que ese material podría ser la base de un chaleco antibalas. Imagina eso. De un experimento rutinario a convertirse en el material de protección para salvar vidas de militares y policías, como un traje de Iron Man en la vida real. En los años siguientes, Stephanie y su equipo continuaron investigando y, finalmente, encontraron la forma de producir la fibra en masa. En 1971, la poliamida llegó al mercado y se comenzó a usar ampliamente en chalecos antibalas, cascos y otros equipos de seguridad. Pero eso no es todo. Lo que Stephanie no sabía en ese momento es que la poliamida tendría un impacto mucho más grande del que jamás imaginó. No solo se usó para chalecos antibalas, sino que también encontró su lugar en la aeronáutica, las carreras, la ropa de protección y hasta en las tablas de snowboard. Imagina a un piloto de carreras, corriendo a toda velocidad, con un traje de protección hecho de poliamida, mucho más ligero y resistente que los materiales tradicionales. Es como si estuvieran usando un traje de superhéroe que les permite mantenerse seguros incluso en las condiciones más extremas. La poliamida no solo se detuvo ahí. También comenzó a usarse en partes de aviones, neumáticos de autos y equipos de snowboard. Gracias a la poliamida, los pilotos pueden tomar curvas a mayor velocidad, los aviones vuelan más alto y más lejos, y los esquiadores pueden contar con equipos más seguros y duraderos. Y aún más sorprendente, los astronautas hoy en día usan trajes espaciales fabricados con este material. Sí, lo has oído bien. La científica que pasó desapercibida para el mundo, ahora es la heroína que ayuda a proteger la vida humana fuera de la Tierra. A pesar de la magnitud de su descubrimiento, muchas personas aún no conocen su nombre. Ella nunca buscó los reflectores de los medios, ni la fama. Su objetivo era simple, cambiar el mundo a través de la ciencia. Su humildad puede ser la razón por la que no es tan conocida como otras figuras célebres de la ciencia. Pero para aquellos que conocen su historia,
el nombre de Stephanie Kwolek siempre estará vinculado a protección e innovación. A lo largo de su vida, Stephanie nunca persiguió la fama. Su meta siempre fue la ciencia. No solo cambió el campo de los materiales, sino que también brindó seguridad a millones de personas en todo el mundo. Y su descubrimiento sigue protegiendo vidas hasta el día de hoy. ¿Te preguntas cómo este material llegó a nuestras vidas? La respuesta es simple, una combinación perfecta de casualidad e innovación. El 31 de julio de 1923, nació Stephanie Kwolek en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Newcastle. Tal vez nunca hayas oído hablar de este lugar, no tiene el brillo de Nueva York o Los Ángeles. Es un pueblo tranquilo, de vida sencilla, donde la familia de Stephanie era como cualquier otra familia común de Estados Unidos, con sus pequeñas preocupaciones diarias y sueños sencillos de los padres. Su padre era inmigrante polaco y su madre ama de casa. No venían de una familia de científicos ni tenían una historia de logros excepcionales. Sin embargo, esa aparente simplicidad fue el terreno fértil donde Stephanie sembró las semillas de lo que sería una gran carrera. Aunque sus padres no conocían mucho de química, nunca impidieron que su curiosidad floreciera, al contrario, siempre la apoyaron para que persiguiera lo que más le apasionaba. Desde pequeña, Stephanie era como una mini científica. Estaba llena de curiosidad sobre todo lo que la rodeaba, y la química fue su gran amor. ¿Te imaginas lo que una niña de esa época haría? No se pasaba el día bailando con vestidos de fiesta, sino que se ponía bata de laboratorio bueno, en realidad era un delantal viejo de su madre y convertía la cocina en su laboratorio. Y, claro, a veces la cocina no olía a comida, sino a un laboratorio en plena reacción química. Probablemente, sus padres nunca imaginaron que esos pequeños experimentos cambiarían el mundo, pero su actitud fue ejemplar, no solo aceptaron las pequeñas explosiones en la cocina, sino que con cada fracaso, sonreían y decían, eso es parte de la ciencia, vas por buen camino. Serás una gran científica. En lugar de frenar su curiosidad, ellos la alentaron a seguir explorando, a fallar, a intentar una y otra vez. Ese ambiente de apoyo y libertad fue la base de su futuro éxito. Al crecer, Stephanie fue a la Universidad Estatal de Pensilvania a estudiar química. En esa época, no era común que las mujeres se adentraran en campos científicos, y mucho menos en la química, que estaba dominada por hombres. ¿Te imaginas cómo reaccionaron sus padres cuando ella les dijo que quería estudiar química? Probablemente pensaron, no sabemos si será el camino correcto, pero si a ella le apasiona, que lo intente. Aunque no comprendían completamente su elección, confiaban en que ella podría llegar lejos. La vida universitaria de Stephanie no fue un cuento de hadas. No era esa estudiante que se destacaba por su genialidad desde el primer día, como a veces vemos en las películas. Su conocimiento en química no era algo que llegó de forma natural, sino que lo consiguió con trabajo arduo, noche tras noche, luchando contra teorías complejas que no siempre comprendía a la primera. No tenía un mentor que la tratara de manera especial ni alguna ventaja por ser un genio, pero lo que sí tenía era una gran pasión por la química y la determinación para seguir adelante. Hubo veces en las que se sintió frustrada porque no entendía ciertos conceptos o se topaba con problemas académicos que parecían imposibles de resolver. Pero ella no era de las que se rendían fácilmente. Cada vez que se encontraba con un muro, en lugar de rendirse, trabajaba el doble para entender y encontrar una solución. Para ella, los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para mejorar. Su carrera universitaria estuvo llena de esfuerzo, perseverancia y muchas veces de superación personal. Siempre estaba atenta en clase, tomaba notas detalladas y participaba activamente en las discusiones. Y cuando se sentía perdida, pedía ayuda a sus compañeros y profesores. No permitió que su falta de comprensión inicial la detuviera. Su tenacidad y su determinación la hicieron destacar poco a poco. Aunque no era considerada una genio desde el principio, su actitud de puedo lograrlo le permitió alcanzar el éxito. Quizás ahora estés pensando, con todo eso, seguro que Stephanie iba a lograr grandes cosas en el futuro. Y, claro, nadie esperaba que su vida universitaria solo fuera el primer paso hacia un descubrimiento que cambiaría el mundo. Ella nunca se vio a sí misma como una genio, su curiosidad y sed de conocimiento siempre fueron más grandes que cualquier título. Sabía que solo a través del trabajo duro y la persistencia podría cambiar el mundo. Como dice el viejo refrán, la paciencia es la madre de la ciencia.
Y eso es precisamente lo que llevó a Stephanie a convertirse en la inventora que fue, su persistencia, su pasión por la química y su capacidad para seguir adelante sin rendirse. Después de graduarse de la Universidad Estatal de Pensilvania, Stephanie Kwolek no decidió seguir estudiando, sino que tomó una decisión crucial para su carrera, entrar a trabajar en DuPont como investigadora química. Esto ocurrió en 1946, justo después de que obtuviera su licenciatura en química. En ese momento, DuPont era una de las empresas químicas más grandes e innovadoras del mundo, y ahí comenzaría la carrera que cambiaría el curso de su vida. Al principio, el trabajo de Stephanie en DuPont no tenía nada de extraordinario. Era una más de los cientos de investigadores novatos de la compañía, encargada de experimentos químicos básicos. Su tarea consistía principalmente en probar las propiedades fundamentales de plásticos y polímeros. No fue lanzada inmediatamente a proyectos de alto nivel, sino que su labor se limitaba a trabajos rutinarios y repetitivos en el laboratorio. En DuPont, la investigación química estaba centrada en mejorar los materiales existentes, pero no se esperaban grandes innovaciones de alguien tan nuevo. Los primeros días de Stephanie en DuPont no fueron lo que muchos esperarían de una historia de científica prometedora. De hecho, su trabajo era bastante monótono: mezclar, separar y analizar sustancias químicas una y otra vez. Quizás muchos hubieran pensado que esas tareas eran aburridas, pero Stephanie no se desanimó. Al contrario, veía algo más allá de lo rutinario. Siempre se preguntaba, aunque estos experimentos parezcan simples y repetitivos, seguro que hay algo importante detrás que debo descubrir. Y es que, aunque no lo sabía en ese momento, esas aparentemente simples tareas sentaron las bases de lo que más tarde sería una gran revolución en la ciencia. Su forma de pensar empezó a ser diferente. Comenzó a buscar investigaciones más complejas, desafíos mayores. Se preguntaba, ¿qué hay detrás de estos experimentos? Si todo esto parece tan sencillo, ¿será que hay algo más grande en juego? A principios de la década de 1950, Stephanie ya llevaba varios años en DuPont, y aunque no era aún una estrella dentro de la compañía, su habilidad para ver más allá de lo evidente comenzó a destacarse. No se conformaba con realizar experimentos básicos, ella buscaba formas de innovar y mejorar los materiales existentes. En lugar de limitarse a hacer lo que le pedían, comenzó a pensar cómo podía mejorar esos materiales. Su curiosidad no solo se reflejaba en su interés por la química, sino también en su manera de entender y abordar la investigación científica. Aunque no la consideraban una genio ni sus proyectos causaban furor, su persistencia y sed de conocimiento no pasaron desapercibidos. Ella veía en cada pequeño experimento una posibilidad de descubrir algo nuevo. A principios de la década de 1960, Stephanie se centró en la investigación de polímeros, un campo en el que más tarde haría su gran contribución. No quería limitarse a los experimentos tradicionales, sino que se propuso crear materiales con estructuras moleculares más complejas, materiales más fuertes que el acero. En esa época, DuPont estaba viviendo una etapa de rápido desarrollo en investigación química, lo que le brindó más oportunidades para explorar nuevas ideas. Finalmente, en 1964, Stephanie alcanzó su primer gran avance profesional. Aunque seguía trabajando en investigaciones básicas, ya estaba empezando a mostrar un potencial increíble. Intentó una nueva combinación química para crear una fibra de poliamida, y este trabajo fue el primer paso hacia la creación de lo que más tarde sería la famosa fibra de poliamida. Es curioso, pero en un principio, sus experimentos no causaron gran revuelo. De hecho, muchos no se dieron cuenta de que estaba a punto de hacer una de las contribuciones científicas más importantes del siglo. Pero la forma en que Stephanie abordaba la investigación, su pasión y su manera de pensar, le permitió encontrar razones para seguir adelante incluso después de cada fracaso. A pesar de que su tarea principal era hacer investigaciones sencillas, Stephanie nunca se conformó. Ella siempre creyó que en esos trabajos ordinarios había algo mucho más grande por descubrir. Fue con esta persistencia que eventualmente encontró su gran hallazgo. El apoyo de DuPont y el entorno de investigación que la empresa le ofreció fueron claves para que ella pudiera hacer realidad sus exploraciones. Aunque a muchos les parecieran simples sus primeros trabajos, la forma en que Stephanie comenzó a transformar esos experimentos repetitivos en innovaciones científicas fue lo que la llevó a su gran descubrimiento. A través de su inteligencia y determinación, Stephanie avanzó poco a poco hacia la frontera de la ciencia, sin dejar que las pequeñas tareas diarias la desmotiven.
Todo esto la preparó para el gran salto de su carrera, el invento de la fibra de poliamida. Y es que, como dice el refrán, quien siembra, cosecha. Stephanie, con su perseverancia, nos demostró que, sin importar cuán simple parezca el camino, siempre hay un futuro lleno de logros para aquellos que nunca dejan de buscar. En 1964, Stephanie Kwolek estaba trabajando en un proyecto de investigación rutinario en DuPont. El objetivo, crear un polímero más fuerte y ligero que los materiales existentes. En ese momento, ella no sabía que esa tarea aparentemente sencilla, acabaría desencadenando un descubrimiento que cambiaría el mundo. Su trabajo no destacaba especialmente, ni ella esperaba nada fuera de lo común. Para Stephanie, todo formaba parte de los experimentos químicos diarios en la empresa. Su tarea era desarrollar una nueva fibra que mejorara la durabilidad y la resistencia de los materiales existentes. Los experimentos de Stephanie se centraron en mejorar los polímeros de poliamida, buscando una fibra que fuera tanto fuerte como ligera. Día tras día, repetía experimentos, combinando reactivos químicos y esperando obtener resultados previsibles. Pero nadie podría haber imaginado que sus pruebas darían lugar a algo revolucionario. En uno de los experimentos, Stephanie observó algo extraño: la fibra que estaba creando resultaba extremadamente resistente. Intentó rasgarla con las manos, pero no logró quebrarla. Lo más sorprendente era que, a pesar de su resistencia, la fibra era increíblemente ligera, mucho más fuerte que el acero, pero mucho más liviana. Al principio, su reacción fue de duda. ¿Será que el equipo está fallando?, pensó. Creyó que algo estaba mal con el experimento o con los materiales que usaba. Después de todo, ¿quién hubiera imaginado que una fibra tan delgada tendría tanto potencial? Pero su curiosidad la llevó a seguir investigando y repitiendo los experimentos. Si hoy en día sus hallazgos la habrían convertido en una estrella de la química, en ese entonces Stephanie aún no lo sabía. Cuando presentó el descubrimiento a su equipo, la respuesta no fue nada entusiasta. Muchos pensaron que se trataba solo de un accidente y no vieron el valor real de la fibra. A menudo, en la ciencia, los avances más grandes surgen de lo que parece un simple error. Quizás Stephanie pensó con ironía: si supieran lo grande que es esto, no se reirían tanto. Pero ella no se dejó desanimar. Su confianza en la fibra nunca vaciló, y siguió experimentando, mejorando la síntesis de la poliamida. Sabía que ese material podía tener un enorme impacto. Con el tiempo, Stephanie comenzó a mostrar a la empresa el potencial de la fibra, especialmente en términos de su fuerza y ligereza. Aunque al principio el descubrimiento pasó desapercibido, Stephanie creía firmemente que podía cambiar el mundo, aunque muchos no lo vieran todavía. Pero en DuPont, no todos estaban convencidos. Muchos colegas pensaban que la fibra no era más que un experimento aburrido sin ningún valor real. Incluso su jefe directo no veía en su descubrimiento algo revolucionario. La investigación química de ese entonces se centraba más en crear nuevos plásticos y materiales sintéticos, no en crear una nueva dirección para la industria. Stephanie sabía que para que su descubrimiento fuera tomado en serio, tendría que seguir luchando. No solo trabajaba en el laboratorio, sino que también insistía en presentar sus avances a su equipo, logrando así que poco a poco su trabajo fuera reconocido. Aunque muchas personas dudaban de ella, Stephanie no se rindió. Sabía que su hallazgo tenía un potencial revolucionario y que, tarde o temprano, el mundo lo vería. Este periodo no fue fácil para Stephanie. Muchos la consideraban ingenua, e incluso su investigación fue tildada de un capricho momentáneo. Nadie le dio a su trabajo el reconocimiento que merecía al principio. Pero, en lugar de desanimarse, ella vio estos desafíos como la fuerza que la impulsaría a seguir adelante. En lugar de rendirse, su pasión por la ciencia y su firme creencia en lo que había descubierto la mantuvieron en marcha. Y quizás en su mente, Stephanie pensaba: si supieran que esta fibra acabaría siendo la base del chaleco antibalas, seguro que nadie la llamaría simple experimento. Esa confianza en sí misma, esa tenacidad para continuar, la llevó a superar las dudas del mundo científico y crear un material que cambiaría el curso de la historia. Esos primeros experimentos pueden no haber sido los más brillantes, pero fueron los más prometedores. Y es que, como dice el dicho, quien persevera, alcanza. A pesar de los obstáculos, la persistencia y la exploración constante de Stephanie la llevaron a descubrir el verdadero valor de la fibra de poliamida,
un material que no solo cambiaría la industria, sino que salvaría vidas en todo el mundo. El descubrimiento de Stefani Kwolek no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero el material que inventó, la poliamida, se convirtió en un motor de transformación para múltiples industrias en los años siguientes. En 1971, cuando se patentó la poliamida, la investigación de Stefani dio el salto a la producción real. Aunque el proceso fue desafiante, el éxito comercial de este nuevo material demostró el enorme valor de su descubrimiento. La solicitud de patente de la poliamida marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de Stefani. Al principio, sus aplicaciones se concentraron en el ámbito militar. DuPont, la empresa que la apoyaba, vio el gran potencial de este polímero y empezó a usarlo en la fabricación de chalecos antibalas. Gracias a su alta resistencia y baja densidad, la poliamida se convirtió en el material preferido para la protección de militares y policías, bloqueando eficazmente las balas de alta velocidad y proporcionando una seguridad crucial en situaciones de alto riesgo. Pero como ocurre con todas las grandes innovaciones, el potencial de la poliamida iba mucho más allá de lo esperado. A medida que sus propiedades fueron más probadas, otros sectores comenzaron a interesarse en sus aplicaciones. El mundo de la velocidad fue uno de los primeros en adoptar la poliamida, comenzando con la industria de las carreras. Las tradicionales trajes de carrera ofrecían algo de protección, pero la resistencia a la tracción y la seguridad de la poliamida la convirtieron en el material ideal para los trajes de los pilotos. No solo protegía contra las altas temperaturas, sino que también ofrecía una capa de seguridad en caso de accidente, reduciendo los daños del impacto. El siguiente gran paso fue el sector aeroespacial. La poliamida no solo es ligera, sino también extremadamente resistente, lo que la hizo ideal para los componentes estructurales de aviones. Al usar este material, los fabricantes de aeronaves pudieron aumentar la resistencia y la capacidad de absorción de impactos de los aviones, lo que mejoró tanto la seguridad como la economía de vuelo. Incluso el mundo de los deportes de invierno empezó a beneficiarse de esta tecnología, ya que la poliamida se incorporó en la fabricación de tablas de esquí, botas y otros equipos para mejorar su durabilidad y reducir el peso. Los esquiadores ahora podían disfrutar de una protección más fuerte sin sacrificar la ligereza. Además de estos sectores, la poliamida se expandió rápidamente a muchas otras industrias. En la automoción, los fabricantes comenzaron a usarla para reforzar las estructuras de los vehículos, haciendo los autos más resistentes a los impactos y arañazos. La construcción también aprovechó la poliamida para reforzar estructuras, mejorando la resistencia sísmica y la durabilidad de los edificios. Los equipos deportivos, especialmente los de deportes extremos, como patines, herramientas de montaña e incluso los resistentes aros de bicicletas, comenzaron a incorporar este material innovador. Cada uno de estos avances demostró que el descubrimiento de Stefani Kwolek no fue solo una casualidad, sino un verdadero avance tecnológico capaz de cambiar el mundo. Como dice el dicho, el que persevera, alcanza, y es precisamente esta perseverancia lo que hizo de su descubrimiento una revolución en múltiples sectores. A pesar de que la comercialización de la poliamida fue un éxito rotundo, Stefani Kwolek siempre mantuvo un perfil bajo. No buscó la fama ni la atención pública como muchos otros científicos contemporáneos. En lugar de aprovechar su invento para subir a los escenarios y hacer alarde de sus logros, Kwolek nunca se vio atraída por los reflectores de los medios. Al contrario, se mantuvo centrada en su trabajo, mejorando constantemente su material, sin esperar reconocimiento ni premios. Su vida estuvo alejada de los deslumbrantes flashes de las cámaras. Nunca fue cautivada por el efecto estrella, y siempre estuvo a la vanguardia de la ciencia sin hacer ruido. Incluso cuando la poliamida comenzó a ser utilizada en diversas industrias, Kwolek nunca se aprovechó de la oportunidad para recibir la atención del público. En lugar de eso, continuó trabajando en silencio, dedicando todo su tiempo y esfuerzo a mejorar y perfeccionar su descubrimiento. Muchos años después, cuando se revisa el impacto de sus contribuciones, la gente comenzó a darse cuenta de lo profundo que había sido su impacto en la sociedad moderna. En particular, la aplicación de la poliamida en chalecos antibalas, que salvó miles de vidas de soldados y oficiales de la ley, cambió radicalmente la seguridad en situaciones de alto riesgo. La industria del automovilismo se transformó, haciendo a los pilotos más seguros, y la aplicación en la aeronáutica ayudó a que los aviones fueran más ligeros y resistentes. Incluso los equipos de deportes extremos como el esquí se beneficiaron de la poliamida,
mejorando su eficiencia, durabilidad y seguridad. A pesar de todo esto, Stephanie nunca buscó estar bajo los reflectores. No le interesaban los premios ni los honores. Lo único que realmente le importaba era la investigación que había cambiado el mundo y el potencial del material que había creado. Nunca tuvo la ambición de convertirse en una estrella de la ciencia, sino que siempre se dedicó a asegurar que la poliamida pudiera beneficiar a la mayor cantidad de personas y sectores posible. Su humildad y discreción fueron, sin duda, dos de las características que definieron su carrera como científica. El nombre de Stephanie Kwolek quizás no sea tan reconocido como el de Einstein o Marie Curie, pero su contribución a la ciencia es igualmente merecedora de ser recordada en la historia. Nunca dependió de premios, fama ni exposición mediática para validar su trabajo. Su impacto vino de sus años de dedicación y su esfuerzo constante para cambiar el mundo en silencio. Sus descubrimientos e innovaciones han tocado muchas industrias, creando miles de empleos y mejorando la seguridad y la salud de millones de personas a nivel global. Aunque el nombre de Kwolek no aparezca con la misma frecuencia en los medios que el de otros científicos famosos, su espíritu de investigación y su contribución innovadora están grabadas para siempre en la historia de la ciencia. Ella no buscó fama ni riqueza, sino que a través de su firme creencia y su esfuerzo incesante, aportó al mundo un material que lo cambió para siempre. Hoy en día, la poliamida se usa ampliamente en diversos campos, protegiendo la vida de muchas personas. No solo es un material, es una joya de la sabiduría humana, el testimonio de la generosidad de los científicos. Stephanie Kwolek no dependió de grandes escenarios ni premios brillantes para ser reconocida. Su legado ha quedado como un referente de su tiempo. Fue una heroína anónima, que cambió innumerables vidas y futuros, sin pedir nada a cambio. El relato de Stephanie Kwolek es la historia de una científica que, a través de su descubrimiento único y su esfuerzo constante, ayudó a guiar al mundo hacia un futuro más seguro y avanzado. Su contribución no necesita ser anunciada a bombo y platillo, porque su legado es el más grande de los premios. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.